El túnel del Toyo le sirve a todo el suroccidente del país. Mostramos la capacidad de los antioqueños, que nada nos queda grande. Entonces vamos a tener conexiones en todo el departamento para poder llegar a las vías de cuarta generación. Ningún gobernador había pavimentado más de 300 kilómetros de vías a cargo del departamento. Yo soy del norte de Antioquia y tengo recuerdos de infancia cuando viajaba uno a la costa y se demoraba no uno, sino 2, 3, 4 días y era un paseo enorme el viajar por esas carreteras, no siempre en buen estado y corriendo uno peligros. Eh, Porque cuando una vía llega, llegan también muchas oportunidades, y por eso estamos hoy con el doctor Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia. Y para empezar, doctor, ¿usted tiene una de esas escenas de su infancia, de esas vías que uno le tocaba atravesar para llegar a su destino? Claro que sí, Lucenil. Saludo especial. Nosotros que somos del municipio de Andes del suroeste, nos tocaba venir a las 4 de la mañana cuando veníamos a Medellín a una cita médica o alguna vuelta en diciembre nuevamente para comprar los detalles que veníamos con mis papás. Y uno se demoraba 5 horas para venir desde Andes a Medellín. Y llegábamos empolvados con una manera eh, demasiado cansados. Siempre teníamos que llegar donde unos familiares a Medellín a cambiarnos, a bañarnos, porque llegábamos más empolvados que de una manera impresionante. Y cuando había invierno, era muy difícil porque no se demoraba 5 horas el carro, el bus, sino que se podía demorar 8, 9, 10 horas. Había una gran cantidad de derrumbes. Era la vía de Andes a Bolombolo, de Bolombolo no por la vía por Amagá, sino que nos veníamos por Venecia. Mm. Entonces era Una vuelta larga. una vuelta. Después, en los años 90 llegó la troncal del café y empezó a la solución. Entonces pasamos de 5 horas de manera normal, cuando no habían inconvenientes, a pasar a 2 horas y media, como es lo que teníamos. Y ahora cuando termine en Pacífico, uno que esperemos que el próximo gobierno nacional lo termine, vamos a estar en menos de 2 horas desde Medellín al municipio de Andes y así a todos los municipios del suroeste de Antioquia. Entonces, era simplemente un cambio, una rutina. Era muy dificultoso venir a Medellín en su momento, pues uno dejaba para venir 1 o 2 veces en el año, y ahora uno viene cada 8, 15, 20 días porque cualquier necesidad la suple de manera fácil y cercana. Entonces ya uno ve cómo la economía de los municipios cambiaron totalmente con la cercanía a la ciudad capital. Es verdad. Antioquia tiene una topografía montañosa, pero también es muy diversa. Tiene altiplanos como el de Santa Rosa, valles como el de Medellín y también los formados por el Cauca y el Magdalena, dos importantes ríos que atraviesan nuestro departamento. Esta topografía es muy rica, pero también impacta mucho la infraestructura vial. ¿Cómo afecta y cuáles son los retos o las dificultades históricas que ha propiciado esa topografía antioqueña? Moni Velarde decía que Antioquia era una ciudad, era un territorio en su momento, con muchas complicaciones, pero que los paisas, los antioqueños, teníamos una capacidad de resiliencia y de sacar muchos temas adelante. Este departamento está atravesado por 198 fallas geológicas, impulsadas pues por esos ríos tan grandes que nos atraviesan, hermosos, pero también por estas montañas. Entonces estas fallas geológicas lo que hacen es que dificultan la construcción de vías en buen estado. ¿Qué ha venido pasando? Que la tecnología y la ingeniería antioqueña y colombiana han avanzado tanto que ya hacemos viaductos, túneles, entonces estamos eludiendo todas esas fallas geológicas y hoy vemos cómo estamos aplanando el territorio. Hoy Antioquia, que está en el centro del país, está atravesado por 8 vías de cuarta generación y eso nos está dando otra gran oportunidad. Así como cuando nos demorábamos 5 horas para venir del suroeste a Medellín, y nos demorábamos 16, 18, 20 horas para ir de Medellín a la costa, hoy nos estamos demorando 10 horas, 8 horas no más para ir. ¿Por qué? Porque estas vías de cuarta generación pues dan seguridad vial, pero además de eso están acercando los territorios.
Nosotros, que empezamos en este gobierno, decíamos, tenemos que aprovechar esas vías de cuarta generación y mejorar las vías a cargo del departamento para que acerquemos los municipios a las vías de cuarta generación que nos llevan a los puertos y a los aeropuertos, Lucení. Qué maravilla. Bueno, hoy nos subimos a El Vagón para hablar de infraestructura, algo que va mucho más allá del concreto, ¿cierto? Porque representa vías que conectan con el desarrollo. Para ello nos acompaña el doctor Luis Horacio Gallón Arango, secretario de Infraestructura Física de Antioquia, quien es administrador de empresas, especialista en contratación estatal y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Ha sido representante a la Cámara, alcalde del municipio de Andes, concejal, director de la Agencia de Desarrollo Rural para Antioquia y Chocó, y también ha ocupado cargos directivos en el sector financiero. Una experiencia de más de 20 años en temas administrativos, financieros y de planeación estratégica que hoy pone al servicio del desarrollo de nuestro departamento. Secretario, bienvenido a El Vagón. Este es un espacio para pensar y hablar de desarrollo, de esos temas que mueven las regiones y que son claves para generar bienestar y mejorar la calidad de vida de todos los antioqueños. Gracias por acompañarnos, secretario, desde su experiencia, ¿cómo las vías transforman un territorio desde lo social y desde lo económico? Lo transforman, les dan muchas oportunidades a las personas. Lucenid, en la medida que uno, no hay una vía mala, o sea, en la medida que usted vaya haciendo aperturas de vías, va desarrollando el territorio que lo tenemos aledaño. El transporte primero que teníamos de manera mular era muy complicado para los campesinos. Los productos hoy que cosechamos cada vez tienen que ser mejor transportados, mejor logística, tienen que ser guardados, algunos con frío, algunos tienen que ser que no se aporreen unos con otros. Entonces cada vez necesitamos mejores vías de penetración hasta la última vereda que tengamos en el territorio. Antioquia tiene todos los climas, tiene alturas pues, al cero el nivel del mar en el Urabá, pero también tenemos a 4.000 metros sobre el nivel del mar donde dan otros productos diferentes, unos productos exóticos, que hoy esos productos vienen simplemente cautivando a los extranjeros porque las frutas que estamos produciendo en Colombia son frutas exóticas. Y uno de los ejemplos más importantes que tenemos es el café. El café de Colombia tiene una gran posibilidad y todos los días consigue mejores mercados por su calidad. ¿Y esa calidad que la da? Pues que se cosecha, se produce de manera artesanal, que se produce en esos filos de esas montañas que no lo tenemos mecanizado como lo tienen en Brasil en las llanuras, sino que lo tenemos en las montañas y esos microclimas que dan con el soporte, con los vientos que llegan desde los ríos, que suben por esas montañas, nos van dando esa calidad. Además de eso, lo venimos mezclando con unos cítricos que, o con unos frutales que se van dando en el territorio y eso le va dando el aroma y el sabor a cada uno de esos cafés. Entonces, estos cafés cada vez se van eh, mm, llegando hasta mucho más lejos. Hoy hay un café de altura que está entre 1.700, 2.200 metros, que son los que están conquistando, los que mejor aroma dan, los que mejor tasa dan, y son los que hoy realmente tienen mejor precio para los campesinos. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Llevar esas vías hasta esas montañas para poder que este producto se tenga una post cosecha de la mejor manera posible y así tener unas mejores posibilidades. Cuando tú hablas del norte, ¿cómo vemos como la gulupa, la curuba, cómo esos productos que se van sembrando en el norte, el tomate de árbol y el lulo, pues van teniendo mejores posibilidades? El lulo no se puede golpear. Usted ve en los almacenes de cadena cómo esos productos de mejor tamaño, además de eso, que estén sanitos totalmente, tienen un mejor precio que los otros. Se van poniendo como segundas o terceras los que tienen menores calidades. Y eso lo está dando hoy en gran parte la post cosecha y la logística en el transporte. Eso hoy lo podemos dar gracias a que tenemos vías en casi todas las veredas del departamento. No, cuando habla de vías generalmente se centra en las grandes, pero también precisamente hablando de sacar las cosechas a los pueblos y a las ciudades,
son muy importantes las vías secundarias y terciarias. Yo sé que desde la Secretaría de Infraestructura están trabajando en esas vías. Cuéntenos un poco de esos proyectos y de esos, digamos, avances que tienen en esa materia. Nosotros tenemos varios programas para vías terciarias, esencialmente el tema de placahuellas, donde ¿Qué es usamos una toda la... placa huella, doctor, para los que a Sí, veces escuchan la palabra, pero no? una placahuella es coger la vía que tenemos en tierra o con algún material granular de canteras en las veredas y nosotros simplemente la aseguramos, le hacemos una base estabilizada, le colocamos un acero, lo mezclamos con un concreto bien importante y eso nos da una seguridad de que no se nos va a abrir la vía, le hacemos unas cuneticas o unos bordillos y ahí vamos a tener una base de 20 o una vía de 20 centímetros en concreto, en acero, con piedra, que nos da mucha mejor posibilidad de mucho más seguridad vial, pero sobre todo nos da una rodadura bien y nos va a asegurar que esa vía nos va a durar por mucho más tiempo. Qué Las vías cuando no tienen el concreto o cuando no tienen una base de asfalto, nos duran muy poquito porque con los primeros inviernos, con estas montañas, el agua se lleva el material que le estamos echando con la vibrocompactadora o con la motoniveladora. Aquí lo que hacemos nosotros es simplemente colocar una carpeta de rodadura, una base bien importante que cargue bien, que no se abra con el paso de los vehículos y lo que nos van dando es una seguridad y sobre todo una estabilidad. Esas vías nos pueden durar 15 o 20 años en muy buenas condiciones y nosotros estamos siendo muy efectivos colocándole garantías de calidad a cada una de esas construcción de esas vías. Entonces estamos haciendo unas donde nosotros le entregamos materiales, cemento y acero a los municipios colocan el material de playa, la mano de obra calificada y la comunidad coloca la mano de obra no calificada en convites. Esto es muy excelente. importante decir que contamos con unos grandes aliados como Viva, que nos ayuda a conseguir esos materiales a muy buen precio y que nos ayuda con la logística, sobre todo para llevarlo a cada uno de los territorios, a las partes más alejadas del departamento, pero también con el IDEA, porque todos esos recursos los tenemos allá en unos fondos importantes para que tengamos, además de la supervisión, una interventoría, pero una garantía de que los recursos se manejan de una muy buena manera. Qué maravilla. Ese es también el trabajo, digamos, de varias instituciones que se unen para jalonar el desarrollo del departamento. Eh, digamos que muchas veces pavimentar unos pocos kilómetros puede cambiar completamente la dinámica económica de un municipio. Usted que conoce de cerca los municipios, digamos recientemente una historia que usted diga, bueno, vea, este municipio es prueba fehaciente de que efectivamente una vía sí transforma la región. Muchas, Lucenir. Hemos tenido la fortuna de tener un gobernador que sabe y que trabaja de manera integral por lo social, con la alimentación escolar, con las pensiones para las personas del adulto mayor que no tenían nunca esa posibilidad con la renta vitalicia, que trabaja por el tema de la educación, que trabaja por los temas de infraestructura. Y entonces uno ve territorios que se van a transformar de una manera importante. Nosotros llegamos con una pavimentación de 6 kilómetros entre el municipio de Entre Ríos a una vereda, 3, 4, 5, 6 kilómetros que habían, y el señor gobernador dijo, nosotros no podemos seguir pavimentando tramos tan corticos, busquemos cómo conectamos los territorios. Y empezamos con un proyecto muy importante de estabilización donde cogimos tramos de 25, 30, 40, 50, 54 kilómetros, 56 kilómetros en muchas de las vías. Estamos conectando ya los municipios entre sí y empezamos con una meta muy grande en el plan de desarrollo de pavimentar 1040 kilómetros. Lucenit, tan importante esto es porque cada vez hacíamos un tramito cortico de 1 o 2 kilómetros como veníamos acostumbrados en los gobiernos anteriores y ahora llevamos, si de Valparaíso a Tame, si son 22 kilómetros, vamos a pavimentar los 22 kilómetros de manera completa. Así no Excelente. vamos a quedar debiendo, sino que de una vez vamos a desarrollar ese territorio tan bonito. Imagínate que uno va en ese territorio y empieza a mirar el río Cauca al fondo, empieza a mirar los farallones de la Pintada y empieza a mirar todo ese cañón del Cauca, que es una cosa espectacular
que hay. Y no se había desarrollado simplemente porque todavía no teníamos la posibilidad de tener esa vía pavimentada. Hoy ya tenemos el contrato listo, ya empiezan los contratistas a llevar maquinaria para pavimentar esa vía. En 2 años ese territorio va a cambiar totalmente, Lucenit. Y eso es esperanza para las comunidades, sueños que tenían de que les pavimentaran su vía hace 30 o 40 o 50 años. Otro territorio bien importante, Lucenit, como es el Urabá, Ese, donde hoy tenemos Puerto Antioquia ya funcionando con buenas condiciones y teníamos unos municipios, unas conexiones entre Necoclí y San Pedro de Urabá con una vía en perversas condiciones, en tierra, con todas las dificultades para que la comunidad aproveche ese territorio que es muy fuerte para el tema agropecuario, para el tema ganadero, simplemente porque no teníamos una vía en buenas condiciones. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Vamos a llevar todo ese corredor en pavimento, ya lo tenemos también contratado, 58 kilómetros entre Necoclí por El Bobal, Pueblo Nuevo y hasta San Pedro Urabá. O en el Bajo Cauca, la vía Cáceres de la Chilona, que vamos a llevar 25 kilómetros para también desarrollar ese territorio, favoreciendo a todas esas comunidades afro, a las comunidades indígenas que hay en ese territorio. O cuando uno se va para el norte y hay una S que nos va a servir mucho, usted que es del norte, Lucenid, sí. hay una vía que viene desde Yarumal, que se puede uno comunicar con Campamento y Anorí, baja a Angostura y de Angostura se comunica con Carolina y Gómez Plata. Allá habían 10, 12 kilómetros sin poder pavimentar. Nosotros vamos a pavimentar esa vía y la vamos a llevar con Bueno, otra conexión entre Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe. Entonces vamos a tener conexiones en todo el departamento para poder llegar a las vías de cuarta generación. Esa especialmente nos llega a las vías del NUS que nos llevan hacia la costa atlántica o hacia el área metropolitana. Entonces, Lucenida, aquí lo que estamos haciendo nosotros es tejiendo, es conectando el territorio, conectando la gente y dándole grandes posibilidades. Este departamento va a cambiar muchísimo porque tenemos una geografía espectacular, pero los turistas, especialmente los turistas extranjeros, no les gusta ir por carretera y cuando son tramos largos, y menos por una carretera que no esté pavimentada. Nosotros lo que vamos a hacer es transformar el territorio. No vamos a pavimentar 1040 kilómetros como lo teníamos en el plan de desarrollo y no 1200. O sea, vamos a sobrepasar ese plan de desarrollo gracias a que ha sido exitoso el programa, a que utilizamos todas las fuentes de financiación. Aquí con el señor gobernador, lo primero que hizo es austeridad, bajar gastos de funcionamiento, bajar burocracia y esto nos ayuda a llevar mucha más inversión. Entonces ahí nos ahorramos anualmente 250.000 millones de pesos. Eso nos ayuda a que podamos tener muchas más vías. Lo segundo es que nos metimos de frente con obras por impuestos. Le dijimos a los empresarios antioqueños y los colombianos, venga, hagamos con sus impuestos, no los lleve, no los pague a la DIAN, sino que hagamos una vía en el territorio, en los municipios Somac y PEDEC, que son 55 en el departamento de Antioquia. Además, a los municipios PEDEC los estamos acompañando en los proyectos de OCAD Paz para también llevar proyectos. Además, fundamental con las regalías del departamento acompañarlos en vías terciarias, en las placahuellas, en puentes que estamos construyendo, además con los recursos propios del departamento y con los recursos del crédito. Pero hay un tema muy importante, Lucenil, y es que el señor gobernador, aprovechando que tenemos el conglomerado de unas grandes empresas como el IDEA, revisaron en los años anteriores y miraron, venga, de los excedentes de la idea, ¿por qué no los llevamos a cofinanciar y hagamos una turbina de crédito? Y sí. esos excedentes los utilizamos para que entre los municipios y la gobernación cumplamos todos los planes de desarrollo. Muy importante lo de la turbina de Muy crédito, Lucenín. importante ese tema, doctor Horacio, precisamente porque es como nuestra alianza y nuestro aporte a estos grandes proyectos y estas buenas noticias que usted nos da hoy para Antioquia. Qué maravilla todo el trabajo realizado y precisamente en ese tejido de conexiones, tenemos que hablar del túnel del Toyo, una obra que realmente nos está conectando con el resto del país. Hablemos un poquito cómo va ese túnel, en qué grado de realización está en ese momento. Ese túnel del Toyo que
en el 1 de enero del 2024 se veía muy complicado de terminar porque eh, un tramo estaba a cargo de Medellín y Antioquia, que sabíamos que lo terminábamos, pero el otro tramo en 2 contratos estaba a cargo de la nación, y uno no veía toda la esperanza de que el gobierno nacional, lo terminara. Por eso el señor gobernador insistió en que en vez de ralentizar esos contratos y los dejara por allá para terminarlo en el 2028, 2030, pues que nos lo entregara, que entre Medellín y Antioquia buscábamos la forma de terminarlo. Nos entregaron esos contratos y hoy sabemos que la obra física se termina a finales de este año 2026. Ya estamos pendientes de que el Invías, que había contratado los equipos electromecánicos desde el 2021, desde el año 2021, logre instalarlo. Ellos quedaron que en enero de este año empezaron la instalación, ya vamos en el mes de marzo, todavía no, pero con una ayuda de la Contraloría de la República, hemos venido haciendo unas reuniones y esperemos que este mes de abril empiece la instalación de los equipos electromecánicos y así en abril del próximo año podríamos utilizar todos los 37 kilómetros de túnel de Toyo. Pero esto es fundamental porque mostramos la capacidad de los antioqueños, que nada nos queda grande. Ya Antioquia y Medellín colocamos la plata de lo que el gobierno nacional le incumplió al país, porque es que el túnel del Toyo no está comunicando Antioquia, Medellín con el Urabá, no, el túnel del Toyo le sirve a todo el suroccidente del país, Lucení, es que Es cierto. los precios de las mercancías son costosos porque el transporte carretero es muy alto. Lo que vale transportar las mercancías por carretera es el 30% más que si lo hacemos por barco. Entonces, en la medida que recortemos longitud de carretera, vamos a disminuir los precios de las mercancías y eso nos va a ayudar mucho. Entonces, Cali, Pereira, Manizales, El Quindío, Putumayo, van a tener el puerto más cercano del Mar Caribe aquí en Antioquia y va a pasar por el túnel del Toyo esa mercancía. Entonces vamos a disminuir de 9, 10 departamentos los costos de logística y costos de transporte carretero. Eso es lo fundamental. Entonces, cuando el túnel del Toyo no lo querían decir es que esto es de Antioquia, no, eso es para todo el Claro. país. Y sobre todo que ahí muestra la capacidad de los antioqueños. En 1930, Gonzalo Mejía Trujillo empezó a hacer la carretera al mar y por donde hoy está el túnel de Toyo, por ahí empezó Gonzalo Mejía a construirla, simplemente que en esa época no teníamos la tecnología, el ingenio para hacer viaductos y para hacer puentes y para hacer túneles. Hoy ya la ingeniería antioqueña tiene esa capacidad y tenemos con gran orgullo terminado el túnel más largo de América, 9,7 kilómetros, un Excelente. túnel carretero que la verdad nos llena de orgullo porque eso ahí sí, como redundando, ahí sí los ingenieros mostraron su ingenio para poder sostener esa montaña y hacer ese túnel y aplanar las vías de Antioquia. Así es uno de nuestros grandes orgullos en este territorio antioqueño. Doctor, pero aquí en el vagón también nos interesa conocer la persona que hay detrás del cargo. Usted ha tenido un largo recorrido en el sector público y siempre ha mostrado una gran vocación de servicio. ¿Qué lo motivó a trabajar en lo público? Imagínese, Lucenit, que yo trabajaba en el Banco Cafetero Bancafé. Y en el año 98, 99, yo sentía que en mi pueblo no estaban haciendo bien las cosas en la administración pública. Y alguien me dijo, hombre, pero usted que le gusta tanto criticar lo público, pues métase. Y me dieron, como decimos los antioqueños, me dieron coba y aspiré al consejo de Andes y gané. Estuve ahí, luego tuve la posibilidad de ser gerente de ese banco cafetero en Jardín. Llevo 15 años en el sector privado y muchos más años en el sector público. Entonces, estando en la gerencia del de Bancafé en Jardín, ya me dijeron, venga, es que en Andes hay la posibilidad de que usted sea candidato a la alcaldía, el equipo lo quiere respaldar. Y en el año 2005 me retiré del banco
y me puse de candidato a la alcaldía, ganamos la alcaldía en el 2007, fuimos alcaldes 2008, 2011, y eso marcó mi vida en lo público. Y después de que uno se mete en lo público es muy difícil salirse, es muy complicado. Esto tiene unos temas muy bonitos cuando usted le entrega una llave de una casa nueva a una familia, eso le llena a uno de orgullo. Cuando usted abre lleva una vía o cuando lleva una agua potable a una vereda, eso no tiene nombre, ¿sí me entiende? Eso tiene unas satisfacciones inmensas. Y después de eso, eh, vine, trabajé como asesor de la alcaldía de Itagüí, fui representante a la Cámara, aprendí de los cargos regionales, y la verdad que logramos hacer cosas muy importantes en el Urabá, en el suroeste, en el Bajo Cauca, en toda Antioquia, donde logramos gestionar proyectos fundamentales. Tengo la fortuna de ser el autor de la ley el único autor de la ley que declaró a Turbo Distrito Especial Portuario, y Excelente. eso abrió una puerta inmensa para los puertos. Luego, eh, acompañamos a Andrés Julián Rendón a esta gobernación y ha sido lo mejor que nos ha podido pasar a los antioqueños porque tenemos un gobernador austero, eficiente, que realmente está pendiente de todos los paisas. Él nos dijo desde el primer día, hay que estar muy cercano a la gente y eso es lo que hace el gobernador Andrés Julián Rendón. Entonces uno se siente muy orgulloso porque todos los días le exige que le cumplamos a los antioqueños, que hagamos más cosas, que no llegamos aquí para ocupar un puesto, lo que pasemos, lleguemos a la gobernación de Antioquia simplemente para trascender, y eso es lo que estamos haciendo. Lucenit, ningún gobernador había pavimentado más de 300 kilómetros de vías a cargo del departamento. Y nosotros, como lo he dicho, colocamos en el plan de desarrollo 1040. En esa época era una utopía, están locos, nos decían. Están locos. Y no vamos a pavimentar 1040 y no 1200 kilómetros. Doctor Horacio, precisamente usted que fue alcalde de un pueblo y sabe lo difícil que es conseguir la plática por una carretera, ¿cómo lo está haciendo ahora? ¿Cómo es el manejo con esos alcaldes? Y cuando llegan a pedirle a usted, hey, doctor, ayúdeme con esta vía, ¿cómo resuelve eso cotidianamente de lo personal? Uno cuando llega de alcalde le llegan muchas propuestas que haga esta vía, que haga esto, y uno después del segundo o tercer año dice: "Ij, ¿yo por qué le boté tanto tiempo a esto si lo más importante realmente que transforma la vida de mis paisanos es otra cosa?". Entonces ya uno con esa experiencia ya llega a la gobernación y realmente se enfoca en lo que realmente trasciende. Por eso el gobernador dijo: "Venga, hagamos tramos largos, llevemos los tramos completos de un municipio a un municipio, de ese municipio la vía de cuarta generación pavimentado". Entonces ya nos enfocamos nosotros especialmente en el tema de vías secundarias, en el tema de placahuellas para los municipios, donde los estamos acompañando de una buena manera. Y un sueño que hemos tenido los antioqueños desde hace muchos años es llevar el tren o el metro para alargarlo hacia el norte. Y yo creo que con Andrés Julián Rendón ya dimos un paso muy grande y es que la Honorable Asamblea Departamental el año pasado nos aprobó las vigencias futuras por 29 años, para alargarlo desde Barbosa o llevar el tren multipropósito desde Barbosa hasta Bello, pero yo creo que vamos por buen camino para llevarlo hasta Puerto Berrío, porque se está trabajando de la mejor manera posible. Hemos traído los expertos colombianos y extranjeros, la gente que tiene la concesión de la Dorada Chiriguaná, que ya están funcionando, están llevando 2 millones de toneladas al año, y que si nosotros lo logramos conectar desde Medellín hacia Puerto Berrío, le llevamos un poco más de 3 millones de toneladas a ese corredor central del país que para nosotros es fundamental. Y así como en la medida que acortamos distancias y mejoramos las vías, disminuimos costos de transporte carretero, cuando lo llevamos por la línea férrea, disminuimos más costos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mejorar la productividad y la competitividad de Antioquia. Cuando empezó Puerto Antioquia, sabemos que eso va a mejorar 1,5, 2 puntos del PIB de Antioquia. Pero cuando tengamos esta línea férrea, va a mejorar otro 1,5 más. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es generándole oportunidades a los antioqueños, a los paisanos, con vías pavimentadas, con la línea férrea y acompañando a los puertos. Bueno, hay algo ya como para ir terminando, eh, hay algo, el Fondo Horizontes va a revivir
digamos, el ferrocarril de Antioquia, algo que nos, digamos, nos impacta mucho a quienes sabemos que la idea nació precisamente de los dineros de la venta del ferrocarril y ahorita vamos a aportar para que vuelva otra vez a existir este ferrocarril de Antioquia. Yo quiero preguntarle, ¿cómo ve el futuro integrando estas otras vías? ¿Cómo ve el futuro vial de Antioquia? ¿Cómo se lo sueña? Con una competitividad inmensa, Antioquia sigue liderando el desarrollo del país. Em, el IDEA ha sido fundamental en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, no solo municipal, con los créditos, con el fomento que hace, con todo lo que hace el IDEA, sino con las grandes oportunidades que brinda. Entonces, cuando en el año 97, 98 tuvieron la idea de hacer Hidroituango, después el doctor Luis Alfredo Ramos, cuando fue gobernador, realmente lo materializa y empieza y hace un contrato de construcción donde la idea es el dueño mayoritario de Hidroituango. A pesar de todas las dificultades de la gobernación, también yo recuerdo 2018, 2020, 2023, 2024 con Andrés Julián Rendón, materializan unas reclamaciones que tenían a EPM, logran hacer ese acuerdo que va a ayudar a apalancar otros proyectos. Entonces, de cuando vendieron el ferrocarril, adquirieron el IDEA que llevó desarrollo a los territorios, a los municipios, al departamento. Luego se materializa Hidroituango y con Hidroituango ya empiezan a generar unos recursos importantes para el mismo departamento de Palidad y para EPM y ya vamos a apalancarlo del ferrocarril y lo del agua potable en los territorios. Entonces, para nosotros ese Fondo Horizontes es un bálsamo del esfuerzo desde el año 1997 que se viene dando y cuando se focaliza en el tren multipropósito que debemos de llevar desde Medellín hasta Puerto Berrío en la primera etapa y ese agua potable con EPM hacia todos los territorios, uno se siente muy contento porque estamos apuntando hacia lo correcto. Mire, yo le decía a Lucenid que nosotros no, con Andrés Julián Rendón, cualquier pesito se invierte de la mejor manera para el beneficio de todos los antioqueños. Aquí no hay egos, aquí no hay absolutamente nada de orgullo. Nosotros no colocamos un aviso de 10, 12 mil millones de pesos como lo colocaban anteriormente, y no que nosotros llevamos 3, 4 kilómetros de vías pavimentadas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy, Qué bonito. gracias a la idea, gracias a Hidroituango, gracias a ese sueño que tuvo y lideraron desde el presidente Uribe, el doctor Luis Alfredo, ahora el gobernador Andrés Julián Rendón, que viene haciendo una tarea excepcional por todos los antioqueños. Esta gobernación, estos 4 años van a transformar todo el territorio y sobre todo que están apalancando los proyectos para el futuro, para entre 30, 40, 50 años, vamos a tener un departamento mucho más desarrollado. El turismo en Antioquia no va a caber. Es que imagínense, Ujú. Lucenino, nosotros haciendo estas carreteras por la Cuchilla Jardín Támesis, una cosa espectacular, unas Bello, muy montañas bello. hermosas, o por el pie de los farallones del Citará. Eso es para ver el café, para ver las montañas, para ver esa riqueza hídrica, o por el páramo de Belmira o de Santa Inés. Es Eso, hermoso. y esa bajada al occidente, uno desde arriba mirando ese río Cauca, todo ese cañón, eso es Sí. espectacular. Tenemos un territorio o en el Urabá, la serranía de Avive o la del Darién. Simplemente que tengamos carreteras pavimentadas para que vea cómo vamos a tener este departamento. Y eso es lo que está haciendo Andrés Julián, simplemente llevándonos. Recibimos el departamento con 2.800 kilómetros de vías en afirmado y lo vamos a entregar solamente con 1.400. O sea, es un Excelente. territorio espectacular, como lo va a dejar nuestro gobernador Andrés Julián Rendón. Eso es trabajar realmente por el desarrollo de nuestro departamento y por ende del país. Definitivamente el desarrollo está íntimamente ligado con el desarrollo vial. Y en Antioquia, cada kilómetro de carretera construido, cada puente, cada túnel, cada placa huella, ha sido un reto, pero a la vez, como usted bien lo dijo, una muestra de ingenio y de pujanza que nos caracteriza aquí a los antioqueños. Detrás de cada obra de infraestructura vial hay algo mucho más importante, ¿cierto? Se construyen oportunidades.
Doctor Horacio, gracias por subirse al vagón para conversar de un tema tan importante para el desarrollo y futuro de nuestra región como es la infraestructura. Un mensaje final desde su cartera para los antioqueños. Que confíen en este gobierno, que Andrés Julián Rendón es un hombre de resultados, hace que las cosas pasen, que este departamento va a ser otro después del año 2027 cuando terminemos nuestro gobierno, que vamos a transformar la vida, que los antioqueños cada vez van a estar más cerca de nuestros paisanos, que vamos a conectarnos fácil con los puertos y con los aeropuertos, y esto nos llevan a nivel internacional. Así que produzcamos, crezcamos en agroindustria, que aquí desde el sector público nosotros vamos a generar los medios para que sus productos salgan y se conozcan en todo el mundo. Muchas gracias, doctor Horacio, de nuevo, por subirse al vagón. Y a ustedes, gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Nos encontramos en un próximo viaje.